¿Y si yo te dijera que puedes experimentar el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Y si yo te dijera que no es necesario esperar hasta que nosotros abandonemos este cuerpo físico o seamos transformados en la venida de Jesús para empezar a experimentar y a vivir en su reino? Nosotros tenemos la posibilidad de comenzar a experimentar y a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en esta nueva miniserie. Hola, Fundamental es un podcast que descubre los fundamentos básicos de la Biblia para poder transformar nuestros pensamientos. Cada jueves tendremos un episodio nuevo en los que descubriremos cuál es la voluntad de Dios y cómo podemos vivir en ella. Te esperamos. Hola y bienvenido a este nuevo episodio del podcast Fundamental. Estoy muy agradecido con Dios porque podemos estar juntos una vez más. Así que yo le doy gracias a Dios, estoy muy contento y sé que esto ha sido una bendición no solamente para mí, pero para muchas personas. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre el reino de Dios. Hemos estado viendo algunos temas básicos de cómo comenzar la vida de un cristiano, ¿verdad? Desde el cambio de nuestra identidad, quiénes somos ahora, lo que Jesús ha hecho por nosotros, cuál es la esperanza que tenemos en Él, qué es lo que Él quiere para nosotros. Pero precisamente una de las cosas que Él quiere para nosotros es que comencemos a vivir y a experimentar su reino aquí en la tierra. Y yo quiero decirte dos versículos para justificar esto. Mira, el primero de ellos está en Lucas 12:32. Jesús está hablando con sus discípulos y dice que la voluntad del Padre es que ellos reciban el reino. La voluntad de Dios es que nosotros, como sus hijos, recibamos el reino. Y la otra está también en Mateo 6:10 y es la oración modelo que Jesús nos enseñó. Muchos la conocen como el Padre Nuestro. Y lo que Jesús dice que nosotros debemos pedir es: hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es en el cielo. Venga tu reino. Quiere decir que el reino de Dios significa que nosotros podemos experimentar lo que se vive en el cielo aquí en la tierra. Es posible. Jesús nos está dando una posibilidad al decir que Dios quiere que nosotros tengamos el reino y que nosotros podemos pedir: Señor, venga tu reino, que se haga tu voluntad, que nosotros podamos vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo. Mira, Pablo testificaba del reino de Dios a las personas. ¿Cómo puedes testificar algo? Cuando tú eres testigo de un acontecimiento, es porque has estado presencialmente ahí. Pablo experimentó el reino de Dios en su vida y por eso él podía testificar 100% el reino de Dios a las demás personas. Les hablaba de estas cosas y los convencía. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo es quien convencía, ¿verdad? Pero la Biblia dice que él trataba de convencer, que entraba en las sinagogas y siempre hablaba del reino de Dios. Así que yo quiero sentar estas bases para poder ver este tema y los siguientes de esta miniserie. Es posible experimentar el reino de Dios aquí en la tierra. Y para comenzar con este tema, yo quiero leerles una historia que es famosa y a mí me gusta mucho por todas las enseñanzas que podemos tener de ella. Y es la del joven rico. ¿Por qué no me acompañas, por favor, en tu Biblia a Marcos 10? De todos modos va a estar apareciendo aquí en pantalla. Marcos capítulo 10 y versículos del 17 en adelante. Cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, dijo el hombre, todo eso lo he cumplido desde que era un joven. Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios.
Y más adelante Jesús continúa. Les aseguro en el versículo 29 que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y los últimos primeros. Qué tema tan interesante el que estamos viendo en esta historia. Primero el joven rico se acerca, ¿verdad? Y le dice, Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y lo primero que Jesús le dice es la base de todo. ¿Conoces los mandamientos? Mira, aquí hay uno de ellos. Pues honra a tu padre y a tu madre, no robes, no cometas adulterio, etcétera, etcétera. Y entonces el joven le dice, Señor, desde pequeño yo cumplo estas cosas. Y entonces Jesús va más profundo, ¿verdad? Y le dice, ok, entonces vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Lo primero que vemos aquí es que Jesús sienta las bases de la justicia. Para poder entrar en el reino de Dios, hay una parte en la Biblia que Jesús dice, si ustedes quieren entrar al reino de Dios, tienen que ser más justos que los maestros de la ley. Ok, está sentando las bases para que una persona pueda experimentar el reino de Dios, que es ser justo. Oye, pero ¿por qué si la Biblia dice que no hay justo ni a un solo uno? ¡Wow! ¿Qué podemos hacer entonces? Ya no hay esperanza para nosotros. Claro que la hay. Hemos visto vez tras vez que la justicia que nosotros tenemos es dada únicamente por fe y no por hacer las obras que exige la ley. Nuestra justicia es por la fe que tenemos en Jesús. Todos los que creemos recibimos esa justicia. Por lo tanto, nosotros ya no somos culpables ni somos condenados por el pecado que cometimos. ¿Ok? Entonces la Biblia le enseña que Jesús le dice, tienes que cumplir estas cosas, tienes que ser justo. Y el joven rico le dice, Señor, ya lo he cumplido, ¿qué más tengo que hacer? Ahora, nosotros no hemos cumplido la ley tal como está escrita. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Jesús no vino a anular la ley, sino a darle cumplimiento. Eso quiere decir que por medio de Jesús nosotros hemos cumplido la ley. En otra parte de la Biblia, en Juan 3:3, Jesús le enseña a Nicodemo que es necesario que una persona nazca de nuevo para entrar al reino de Dios. Entonces, cuando tú pusiste tu esperanza en Jesús, cuando tú creíste en lo que Él hizo en la cruz y recibiste al Espíritu de Santidad que te ha dado vida juntamente con Él, te conviertes en una criatura completamente distinta. La Biblia dice que ya no somos esa criatura que tiene una naturaleza de pecado. Sin embargo, ahora tenemos una naturaleza divina, porque el que nos ha dado esa vida es el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios que ahora yace en nosotros. Así que nosotros tenemos una naturaleza distinta. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Y por lo tanto, ahora somos justos delante de Dios, porque ya no tenemos ese pecado. Así que esta primera parte que Jesús le estaba enseñando al joven rico, nosotros también ya la cumplimos. Bueno, Jesús después va más profundo y le dice, ahora ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. ¿Sabes? Muchos de nosotros fallamos en esto. Bueno, no estoy diciendo que todos seamos ricos, pero ¿sabes qué? Muchas personas tenemos cosas que atesoramos más que seguir a Jesús. Y yo quiero comenzar un poco más a ir a otra historia, que es la parábola del sembrador. ¿Sabes por qué? Porque aquí podemos ver exactamente qué fue lo que pasó con el joven rico. Mira lo que dice en Mateo 13 y versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El joven rico estaba escuchando las palabras de Jesús con mucho entusiasmo. Él realmente quería seguir a Jesús. Él estaba presto, él estaba dispuesto a seguir a Jesús porque había escuchado lo que él enseñaba. Sin embargo, en su corazón había cosas que atesoraba más. En este caso, las riquezas.
Tenemos que tener cuidado, porque para poder experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, es necesario que nosotros nos despojemos y dejemos a un lado todo aquello que nos distrae de la palabra de Dios. La parábola del sembrador va en incremento, ¿verdad? Primero dice que la semilla cae junto al camino y entonces son las personas que no entienden la palabra de Dios y el enemigo se las roba. O también la semilla puede caer en un terreno pedregoso, ¿verdad? Donde no hay mucha profundidad en la tierra y eso significa que no echa raíz y entonces la palabra de Dios no echa raíz en nuestro corazón y cuando viene algún problema o alguna persecución o cuando nos insultan por ser cristianos, como que nos desanimamos y nos vamos. Pero después viene cuando, recibimos la palabra con gozo, estamos dispuestos a hacer, pero hay cosas que no estamos dispuestos a dejar a un lado. ¿Ok? Tal vez no nos importa que nos vituperen, que nos insulten, que nos hagan cosas por la fe, pero sí nos importa dejar de ver algunas series de Netflix, ¿verdad? O sí nos importa tener que disponer nuestro tiempo para ver YouTube y entonces dedicarlo a leer la Biblia. Sí nos importa tener que dejar ciertas amistades. Sí nos importa tener que dejar aquello que nosotros tenemos como un ídolo, aunque no nos demos cuenta. En este caso, el joven rico tenía las riquezas como una distracción. Y estos eran los espinos que ahogaron la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se llevaron todos los nutrientes. Cuando tu atención no está puesta únicamente en la palabra de Dios, todo lo demás va a ahogar esa palabra de Dios y entonces te vas a dedicar a atender las otras situaciones. Es necesario que nosotros estemos 100% preparados para recibir y atender la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso la parábola del sembrador termina con un corazón que es una tierra perfecta, que no tiene nada, que recibe la palabra, que puede ser sembrada, que puede ser regada y que va a crecer. ¿Sabes lo que pasaba con el terreno donde hay espinos? Es que la semilla se volvía infructuosa, porque aunque podía crecer, como no tenía esos nutrientes, no podía dar fruto. Cuando nosotros vivimos de esta manera, nosotros, es cierto, somos salvos, tenemos nuestra salvación porque tenemos nuestra fe puesta en Jesús, pero ¿sabes qué? No vamos a poder experimentar el reino de Dios en nuestras vidas, porque no vamos a poder ver el fruto de la palabra de Dios en nosotros. ¿Cuál es el fruto? Todas las cosas que Dios quiere. Acabamos de ver que Jesús enseñó que oráramos: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como es en el cielo. El fruto de la palabra de Dios es que nosotros podamos hacer su voluntad aquí en la tierra. Pero si nosotros estamos más enfocados en otras cosas, mira, no vamos a ver fruto. No vamos a experimentar todas estas cosas que vemos en el libro de Hechos, todas estas historias que nos cuentan aquellos predicadores y misioneros que luego vienen a las conferencias y nos dicen cómo Dios los usa con señales, con milagros. Todas esas cosas no las vamos a poder experimentar porque estamos distrayéndonos con otras situaciones en nuestras vidas. Yo no sé qué estés pasando tú, yo no sé cuál sea tu distracción. Yo conozco las mías y sé que las tengo, pero estoy luchando para poder dejarlas a un lado y enfocarme únicamente en la palabra de Dios. Entonces Jesús ya le había dicho: cumple los mandamientos, tienes que sentar la base de la justicia. Ok, nosotros sabemos que eso ya no tenemos que hacerlo porque Jesús lo hizo por nosotros. Nos dio justicia, ¿ok? Segundo, necesitamos despojarnos de todas las distracciones. ¿Sabes? La Biblia dice que cuando nosotros ponemos un pie en el arado, ya no podemos volver atrás, porque si hacemos eso, no somos aptos para el reino de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que concentrarnos 100%. ¿Se acuerdan que veíamos hace unos episodios que necesitamos enfocarnos en Jesús, despojarnos del lastre que nos rodea, enfocarnos únicamente en Él y comenzar a caminar hacia Él? Esto mismo pasa aquí. Pero después Jesús dice: ven y sígueme. Le dice: vende todas tus cosas, dáselo a los pobres, pero después tienes que venir y seguirme. Cuando nosotros seguimos a Jesús de cerca, comenzamos a ver de Él, de primera mano,
cómo podemos vivir aquí en la tierra. Cuando nosotros leemos lo que Él hizo aquí, cuando nosotros pasamos tiempo en oración y Él nos habla a nuestro corazón por medio de su Espíritu, vamos a comenzar a entender cómo podemos experimentar su reino. Es más, simplemente el tener comunión con Él significa que ya estamos experimentando el reino, porque estamos con el Rey de ese reino, porque tenemos esa comunión y esa libertad con el Rey de ese reino. Así que lo primero que tenemos que hacer, bueno, después de despojarnos de todas estas distracciones, es seguir a Jesús. Cuando nosotros seguimos a Jesús, vamos a entender hacia dónde debemos caminar y Él nos va a dar poder y Él nos va a hacer crecer más en su conocimiento. Él nos va a enseñar a usar las herramientas que ya tenemos. Él nos va a empoderar. Él nos va a enseñar a utilizar la autoridad que ya tenemos y todas estas cosas para poder experimentar su reino aquí en la tierra. Así que 3 cosas le dijo Jesús al rico Primero, cumple los mandamientos. Ya lo hicimos nosotros. 2, vende todos tus bienes, dáselo a los pobres. Ok, eso significaba dejar aquello que él tenía como prioridad en sus vidas y poner a Jesús como prioridad. Ok. 3, seguirlo a Él. Es necesario que entendamos estas 3 cosas porque es lo que tenemos que seguir para poder experimentar el reino de Dios en nuestras vidas y que las personas que nos rodean, también puedan verlo, también puedan experimentarlo. Mira, a mí me encanta esta parte en Mateo también. Jesús da muchas parábolas sobre el reino de Dios. Y una de ellas es sobre el tesoro escogido. Y te la voy a leer. Está en Mateo capítulo 13, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando nosotros conocemos a Jesús y comprendemos que Él es nuestro más grande tesoro, que poder estar en su presencia es lo más valioso que podemos tener aquí en la tierra, entonces, con gusto, con alegría, gozosos como este señor que encontró el tesoro, vamos a ir y vamos a dejar todo lo que tenemos para poder experimentar y poder disfrutar de ese tesoro que hemos encontrado. Así que por eso es necesario que tú puedas conocer de primera mano a Jesús personalmente para que puedas comprender cuán grande tesoro es Él en nosotros. Cuán grande tesoro es Él en nosotros. Jesús es lo más precioso. Jesús es lo más hermoso que nos puede pasar. Él es un ser que nos ama. Él es quien nos creó. Él es todopoderoso y sin embargo Él se entregó por nosotros por amor. Jesús es el mayor tesoro que podamos encontrar. Él nos ama con un tierno amor. Él nos acoge. Él se compadece de nosotros. La Biblia enseña y Él siempre va a tener cuidado de nosotros. Él no nos abandona. Jesús es nuestro tesoro. Y sabes lo que la Biblia dice es que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que esa vida que el joven rico estaba buscando, esa vida eterna que él quería experimentar, estaba escondida en Jesús. Y por eso Jesús le dijo, es necesario que me sigas. Y si me sigues, es necesario que te despojes de las tentaciones. Imagínate si lo trasladamos ahora, en esta época. Ese joven rico iba a estar seguramente atendiendo llamadas a cada rato para atender sus empresas. Ese joven rico de repente iba a hacer como que, ay, no quiero gastar esto porque tengo que invertirlo allá. Y Señor, y entonces no se iba a enfocar en seguir a Jesús a la perfección. Por eso es necesario que nos despojemos de todas esas cosas que nos distraen. No es malo que tengamos recursos. No es malo que tengamos cosas bonitas. Sin embargo, es una distracción para nosotros si no es nuestra prioridad seguir a Jesús. Cuando tu prioridad es seguir a Jesús y todo lo demás no te afecta de ello, entonces vas a poder tenerlo sin ningún problema. Porque Dios no quiere que seamos pobres, porque Dios no quiere que seamos miserables. Él quiere que tengamos éxito, pero Él nos va a guiar a ese éxito.
Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias de seguir a Jesús? Mira, tanto en esta historia del joven rico como en la parábola del sembrador, la Biblia dice que vamos a tener 100 veces más. ¿Verdad? En la parábola del sembrador dice 30 veces más, 70 veces más, 100 veces más. Y Jesús le dice a sus discípulos en Marcos 10, en la historia del joven rico, les dice que nosotros, todos los que dejemos terrenos, y, hermanos, hermanas, hijas, padres, etcétera, vamos a tener mucho más, pero dice 100 veces más. 100 veces más. Mira, nuestra motivación para seguir a Jesús no es obtener más, ¿verdad? No es, yo quiero tener más riquezas y voy a ser el hombre más rico del mundo porque sigo a Jesús y Él me va a prosperar. No. Sin embargo, como yo les decía hace un momento, cuando mi prioridad es seguir a Jesús, Él me va a dar más de aquello que dejé para poder seguirlo. Cuando mi prioridad es experimentar el reino de Dios y extenderlo aquí en la tierra, entonces Él me va a dar más, porque ese más me va a ayudar a tener las herramientas necesarias para extender su reino aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito de experimentar el reino de Dios aquí en la tierra? Bueno, es poder también extenderlo. Jesús venía y decía, el reino de los cielos está cerca, y entonces Él extendía su reino. Él vino a presentar su propio reino aquí en la tierra. Él vino a mostrarnos una vida distinta. Él vino a mostrarnos una esperanza. La Biblia dice en Colosenses que hemos sido trasladados al reino de Jesús. Es necesario que nosotros experimentemos para poder testificar y que otras personas tengan el anhelo de acercarse a Jesús. Esta es simplemente nuestra motivación, extender el reino de Dios. Pero entonces, como consecuencia, Dios nos va a dar cada vez más cosas. Mira, la Biblia dice que nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Necesitamos acercarnos a Jesús. ¿Cómo podemos experimentar el reino de Dios? Este es el primer episodio nada más. El reino de Dios es cumplir lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. El reino de Dios significa que nosotros vivimos conforme a su voluntad. El reino de Dios significa que literalmente, así como se vive en el cielo, podemos vivir nosotros aquí en la tierra. Porque estamos en otro reino. Pero nosotros estamos conquistando este reino para nuestro rey. Nosotros estamos conquistando. Mira, yo tengo familia en los Estados Unidos. Acabo de estar con ellos, gracias a Dios. Pude tener esa oportunidad. Y yo tengo a mi primo. Él nació allá. Él nació en los Estados Unidos. Sin embargo, él tiene la nacionalidad mexicana. Pero déjame decirte, él muy pocas veces ha venido a México. No estoy seguro de que conozca tanto de la cultura mexicana. Sin embargo, en su casa con sus papás, yo estuve con ellos, él puede hablar español. Mucha de la comida, ¿verdad?, que le hace su mamá, pues es comida que ella aprendió a hacer aquí en México. Entonces, él está experimentando un poco de la nacionalidad que él tiene, aunque no viva ahí. Sin embargo, él puede dar testimonio de la cultura mexicana a través de lo que conoce de sus papás. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, vivimos aquí en la tierra, pero necesitamos expandir. Imagínate la conquista que tuvieron el pueblo de Israel, ¿verdad?, en todas esas tierras. Ellos pertenecían al pueblo de Dios, hicieron de esas tierras sus propias tierras, su pueblo lo establecieron ahí. Necesitamos nosotros vivir en las reglas de nuestro reino para poder conquistar a este reino. Y no lo vamos a hacer de una forma brutal, lo vamos a hacer con el amor que Dios nos ha mostrado desde el inicio. Lo vamos a hacer con el consuelo que hemos recibido del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ir a consolar a los demás. Porque después en otro episodio vamos a ver de qué se trata el reino de Dios. ¿Ok? Pero entonces, vamos a resumir este episodio porque tenemos el tiempo encima.
nosotros necesitamos primero entender que ya somos justos delante de Dios por el sacrificio de Jesús. Si tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón, yo quiero animarte a que lo hagas. La Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios, que el Espíritu de Santidad, por medio de la resurrección, lo designó con poder Hijo de Dios. Y mira, la Biblia dice que por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros obtenemos el perdón de los pecados. Él no se quedó muerto. Él resucitó al tercer día y nosotros estamos esperando a que Él vuelva por nosotros. Nosotros tenemos esperanza en Él. Nosotros tenemos favor por medio de Él. Y nosotros hemos sido reconciliados con Dios por medio de Él. Ok, entonces el primer punto es que necesitamos obtener esa justicia de Jesús. El segundo punto es que necesitamos despojarnos de todo aquello que nos distrae para poder sembrar la palabra de Dios en nuestro corazón y que ésta pueda dar fruto. Y el tercero de los puntos es que necesitamos seguir a Jesús a todas partes. Es necesario que estemos cerca de Él, que permanezcamos cerca de Él, que permanezcamos escuchando lo que Él quiere decirnos, que permanezcamos leyendo lo que Él ya nos dejó escrito, para poder guiarnos en sus pasos y empezar a experimentar lo que Él quiere para nosotros. Así que yo quiero animarles a que ustedes puedan acercarse cada vez más al reino de Dios por medio de estos consejos que yo les he dado, que están en la palabra de Dios. Espero que esto haya sido entendible para ustedes y si no, por favor, díganme en los comentarios y con gusto vamos a volver a enseñar estas cosas. También yo quiero decirles que vamos a tener más temas en un futuro, en unos meses. Primero Dios, vamos a comenzar con otro segmento. Vamos a tener invitados una vez al mes y bueno, va a ser una bendición, ¿verdad? Y yo quiero también que ustedes me puedan comentar, ¿verdad? Si tienen algún interés en algún tema en especial, si tienen alguna duda en la Biblia y podemos tomarlo en oración y ver si el Señor nos guía a dar eso en algún momento en este podcast. Y bueno, hemos llegado al final de este primer episodio de la segunda temporada. Estoy muy emocionado, estoy muy contento y realmente me emocionan los temas que vienen. Yo quería sentar las bases del reino de Dios y de lo que significa y cómo podemos experimentarlo, los primeros pasos que debemos tomar para hacerlo en este episodio. Realmente estoy muy agradecido y por favor yo les animo a que ustedes en sus casas, en donde estén, puedan seguir poniéndose la fundamental de la palabra de Dios, que puedan seguir leyendo y meditando todos los días en su palabra. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Espero que pasen una excelente semana y que puedan compartir esto con todos sus amigos, con todos sus familiares, para que esto sea una bendición para todos. Que Dios les bendiga.